Ella es profesora titular de la Universidad de Tarapacá, doctora y magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es doctora en Administración y Dirección de Empresas y máster en Marketing y Dirección por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ha conducido y ha sido investigadora de proyectos Fondesit regular. La profesora Pedraja cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la educación superior y el liderazgo. Imparte cursos de dirección estratégica y liderazgo de organizaciones en pre- y postgrado. Es consultora en dirección y gestión de la educación superior en instituciones nacionales e internacionales. Actualmente dirige el Centro de Estudios de la Universidad de Tarapacá, CUTA. Señoras y señores, con ustedes dejo a la doctora Liliana Pedraja Rojas. Como les decía anteriormente, el tema es Convenio de Desempeño y Calidad, una experiencia desde la práctica. Hola, buenos días a todos los invitados, a nuestros colegas, estudiantes también. Es para mí un agrado estar en esta ocasión, invitada por el profesor Horacio Díaz a este interesante evento que, como muy bien nos planteaba la doctora Lilla, es fundamental generar este tipo de espacios, de desarrollo interdisciplinario, de análisis y de proyección en términos de lo que se desarrolla al interior de las instituciones. En esta oportunidad a mí me toca, de acuerdo a la invitación recibida, ¿no es cierto?, orientarme o desarrollar una mirada respecto a los convenios de desempeño. Una mirada que dice relación directa con un gran tema que nos aborda en forma transversal a las universidades del Estado de Chile, que tiene que ver con el financiamiento. Ya lo hemos planteado en distintas instancias, ¿no es cierto?, y desde las investigaciones que cada uno de nosotros conducimos, que realmente los recursos son escasos. Uno requiere investigar y, claro, tiene que hacer, como comentaban por allí, ¿no es cierto?, muchos esfuerzos para poder llevar a cabo trabajos de punta y que efectivamente colaboren al desarrollo. En ese sentido, entonces, la presentación que les traigo parte con un tema muy pragmático, ¿no?, y que tiene que ver con precisamente la consecución de los fondos. ¿Cómo somos capaces de agregar valor desde una perspectiva donde los recursos son cada vez más escasos, ¿no? A continuación me voy a aproximar a lo que involucra un convenio de desempeño, ¿no es cierto?, y cómo se puede hacer la proxy necesaria con calidad en esta sociedad del conocimiento, para orientarnos a los desafíos asociados y, por cierto, que abrir el micrófono en términos de las necesidades y carencias y eventuales debates. Si miramos la OECD, ¿no es cierto?, habitualmente nos orientamos a los datos y a los que nos dice a nivel país. Uno puede compararse, ¿no es cierto?, y mirar a otros países. Habitualmente miramos a Estados Unidos, ¿no es cierto?, miramos el primer mundo y, claro, luego miramos a Europa. Pero del último tiempo a esta parte, los países nórdicos, ¿no es cierto?, han tenido una mayor valoración y vienen a ser para nosotros ejemplos a considerar, nos intentamos comparar. De hecho, a nivel de investigación, en particular el caso de Finlandia, que ustedes ven allí en el tercer ejemplo, ¿no es cierto?, en el tercer nivel, en educación es el gran tema y queremos mirar, queremos comparar y queremos intentar aproximarnos. Pero fíjense ustedes lo que pasa en términos de los recursos. Solo hace 5 años atrás, noten ustedes que el financiamiento para la educación superior a nivel país era esencialmente muy bajo y, si usted quiere, ridículo, si me permiten la palabra, digamos, con relación al primer mundo. Entonces, una pregunta irrelevante que me atrevo a señalar es ¿quién efectivamente financia, en términos país, la educación superior? Solo una mirada de los últimos 40 años, ¿no es cierto?, también nos dice que en realidad nuestra aproximación al Producto Interno Bruto, en términos de fondos reales para financiar educación superior, es esencialmente baja.
Como universidad, ¿no es cierto?, el caso de la Universidad de Tarapacá como universidad pública y regional, ha tenido muchas aproximaciones y políticas en términos de intentar financiar, pero evidentemente está inserta en un contexto país donde a nivel PIB, ¿no es cierto?, esa es la realidad de aproximación a la cual puede llegar la institución. Esto es desalentador, qué duda cabe. Pero si queremos aproximarnos a la educación superior desde la perspectiva de la investigación y ver cuáles son los recursos con los que efectivamente se cuenta al día de hoy, esto es al día de hoy, a abril, ¿no es cierto?, del 2015, la situación es más compleja aún, porque varios de los planteamientos que ustedes ven allí, ¿no es cierto?, en cada uno de los recuadros, están llamados a llegar a su fin. Tenemos mucho ruido en términos de qué es lo que se proyecta para financiar a las universidades y en particular en el nivel superior, ¿no es cierto? Usted ve allí aportes basales que, comillas, otrora eran de libre disposición, hoy en el contexto nacional parecen haber llegado a su fin. Entonces tenemos un aporte fiscal directo que llegaba a las instituciones, cada vez a la baja, un aporte indirecto, vinculado a desempeño y calidad, pero claramente hoy orientado a otras formas de llegar. Pero no es la única forma. Y entonces, para responder la pregunta de cómo financiamos la educación superior, noten ustedes también que tenemos formas alternativas. Hay recursos que vienen de otras instituciones públicas, como el ámbito Corfo, ¿no es cierto?, fondos asociados, becas. Y en ese recuadro, ¿no es cierto?, el cuarto a nivel superior, ustedes ven que también hay llegada de recursos, pero aquí tenemos que hacer un matiz. ¿A quién llegan los recursos? ¿Llegan a las universidades o más bien hacia los estudiantes? Nuestra realidad país hoy es que los recursos financian la demanda. Entonces, los recursos están llegando a el estudiante que va a elegir una institución. Sin embargo, no es la única forma de financiamiento. Como pueden ver allí a continuación, tenemos diversos proyectos y es nuestra realidad chilena. Tenemos allí, por ejemplo, los fondos de desarrollo institucional, los fondos de innovación académica, los FIA, que se han ido generando, los convenios de desempeño, que es el tema que hoy nos convoca y al cual me voy a referir. Pero si seguimos preguntando de qué otra forma podemos financiar la investigación, noten ustedes el siguiente recuadro donde abordamos el concepto de fondos de investigación concursables. O sea, la realidad país y la orientación competitiva de este mercado, si se quiere, utilizando o aproximándonos a una mirada economicista quizás, de mercantilización más bien, exige que compitamos. Entonces, como institución no tenemos otra posibilidad más que hacerlo mejor, ser muy, muy eficientes, como nos planteaba la profesora Lilla, pero además eficaces en la consecución de proyectos. Y tenemos allí los Fondesit, que todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, los Fondesit regulares, que en definitiva tipifican a un investigador y yo diría que lo orientan hacia una consolidación a nivel país, sí. Y los Fondesit Inicio, ¿no es cierto?, que aproximan a los jóvenes investigadores. Yo quiero decir que como universidad, de hecho el día de ayer, ¿no es cierto?, organizado en una forma muy interesante por el doctor Díaz y la profesora Sepúlveda, como institución vimos ayer una reunión, una aproximación, un meeting de los jóvenes investigadores. Y bueno, también ellos comparten un poco este sinsabor respecto a cómo se financian las investigaciones. Pero déjenme agregar un pequeño matiz. Jóvenes investigadores en torno a los 40 años. Claro, y esa es una realidad país también, ¿no?, que uno puede aproximar en Tarapacá. Pero ¿realmente son jóvenes investigadores las personas de 40 años? Lo que esperamos es que efectivamente, más allá del tema etario, por cierto, puedan de verdad insertarse en este contexto de investigación y de acceso a fondos concursables. Pero no se termina la situación solo con Fondesit. Como planteaba la profesora Bastías, también existen los fondos centrales en términos de nuestro desarrollo y aproximación incluso regional. Y además existen los proyectos de corte milenio.
los anillos de investigación, donde efectivamente uno puede ser capaz de escalar la orientación del equipo, del trabajo multidisciplinario en investigación y proyectarse a pequeños recursos, hay que decirlo también, pocos recursos. O sea, si usted pregunta cuánto es la aproximación en este financiamiento, la verdad es que los anillos todavía son bajos montos, ¿no? Bajos. Hay otros fondos, claro, a todos nos gustaría contar con donaciones, ¿no es cierto?, fundraising, y en definitiva tener regalos como instituciones. La teoría y la realidad nos dice que la situación cada vez menos va por allí. El tema es desempeño. Y desde esta perspectiva, entonces, emergen estos convenios, que son básicamente concursos a nivel país, donde noten ustedes que se quiere premiar a una institución donde quiera comprometer desempeños notables. Y esa es la frase que yo quisiera destacar allí, como ustedes pueden ver, puesto que terceros, ¿no es cierto?, de fuera hacia adentro de la institución observan la realidad organizativa, observan el plan de desarrollo que subyace y que, por cierto, guía la labor de una universidad, y a partir de allí destacan algunas ciertas líneas e intentan financiarla. Pero con un matiz, entendiendo que la institución ha desarrollado esfuerzos previos y aún no ha podido desarrollar ciertas áreas relevantes. Entonces, fíjense, la lógica que subyace es: inyecto recursos contra desempeños notables en aquellas instituciones que busquen, que propendan al mejoramiento institucional. ¿Cuál es la consecuente orientación que plantea el Mineduc, ¿no es cierto?, que es nuestro gran stakeholder, sabemos, como universidades públicas? La necesidad de contar con un alto impacto estratégico. Entonces nos están diciendo, mire, adjudique recursos, entendemos que no hay financiamiento, pero postule, genere buenos proyectos y sea capaz de ganarlos, pero además cuente con un alto impacto estratégico dentro de la institución. Y el tercer término, no menor, que la propia organización permee a la propia institución, a la cantidad de áreas, al conjunto de académicos, ¿no es cierto?, que efectivamente se logre el anhelado mejoramiento de la calidad. Sin embargo, estos tres puntos que yo menciono aquí, ¿no es cierto?, que vienen dados, son normativos y están en la orientación de lo que significa el rol de una universidad, son exógenos. O sea, terceros lo dicen. Y entonces, en nuestra lógica de trabajo de comunidades universitarias, uno puede entender que lo que viene de fuera no necesariamente es lo que la propia institución demanda, o más aún, no necesariamente es lo que la propia institución pretende desarrollar. Y allí entonces nos encontramos con un cierto dilema, ¿no? Y lo planteo aquí en términos de pregunta. ¿Efectivamente los convenios de desempeño pueden explicar calidad? En esta lógica de país, digamos, donde los recursos son escasos, donde las diversas formas de financiamiento cada vez van a la baja y donde, agrego, hay otros entrantes en la educación superior, hablo de las universidades privadas, por cierto, ¿podemos ser capaces de vincular desempeño a calidad? ¿Cuál es la realidad en estos pocos años? Noten ustedes que estamos hablando de menos de 10 años en concreto de desarrollo. Y en especial estamos hablando de 6 años de mediciones concretas y específicas a nivel país. Entonces, en esta lógica de calidad, yo quisiera mencionar que aquí aún los resultados son o permiten una mirada exploratoria. Aún si usted quiere tener una mirada país, uno podría decir que es muy temprano, ¿no es cierto?, para hilar fino y medir cuál es el salto cualitativo en términos del cumplimiento de un plan de desarrollo. Las personas que estamos en el ámbito de educación superior y que investigamos calidad, hemos tomado, primero yo diría con cierto escepticismo este tema de concursar, ¿no es cierto?, y entrar todos a un mismo grupo y todos a un mismo sector para observar cómo le va a una universidad. Y digo esto porque como hay ausencia de resultados y como entendemos que hay nuevos entrantes a competir por los mismos fondos, las situaciones en el mundo público son
cada vez difíciles, ¿no? Y por cierto, hay renuencia, no hay claridad en términos de si le va a ir bien o no a una institución. Entonces, déjeme decir 3 puntos específicos en términos de esta proxy desempeño-calidad. En primer lugar, usted tiene que ver que el convenio de desempeño deba ir, y esto es normativo, estimada audiencia, es una forma de financiamiento, no es el fondo, es una forma. Pero esta forma debe ir en directa relación con la estrategia de la institución. De lo contrario, podemos caer en una sumatoria de proyectos. De lo contrario, podemos lograr, lejos de una buena calidad, tensar a la institución, llevarla, ¿no es cierto?, a cumplir una sumatoria de metas e indicadores con el severo riesgo, ¿no es cierto?, de alejarse del norte estratégico. El segundo punto de pertenencia es fundamental. A nivel país, debemos decir que las 2 grandes universidades, esto es la Universidad Católica y la Universidad de Chile, a nivel país se han aproximado a los convenios de desempeño y han tomado desde arriba, ¿no es cierto?, desde una mirada macro, y han llevado a aquellas facultades y escuelas donde se requiere urgente medidas de calidad el concepto de desempeño, ¿no? Así se ha hecho a nivel macro. Sin embargo, y aquí viene lo interesante en términos de lecciones aprendidas, universidades pequeñas, como por ejemplo la Universidad Católica de Temuco, se ha aproximado a los convenios de desempeño con una forma muy pequeña, ¿no es cierto?, muy sencilla, muy humilde si se quiere, pero ha tenido mucho éxito. Y ha tomado una opción desde arriba hacia abajo, por cierto, con una mirada estructural de estrategia, pero pensando en el desarrollo de la institución como un todo. Esto es, tenemos procesos relevantes en el ámbito financiero. Católica de Temuco, universidad pequeña, ¿no es cierto?, en términos de desarrollo, no en el grupo macro de instituciones complejas o semicomplejas a nivel país. Y bueno, ha hecho esto, y como digo, de arriba hacia abajo, pero en una lógica de mejora de procesos de la propia institución. El punto 3 dice relación con inyectar recursos o mirando o con vistas a resultados concretos. Y aquí, estimados, si me permiten, yo quisiera dar algunas cifras, ¿no? Dar algunas cifras. ¿Qué significa esto de inyectar recursos de verdad, pero para mejoras concretas? En nuestra institución, al hoy, nos hemos aproximado, ¿no es cierto?, a 4 convenios de desempeño. Estos son los que se han ganado. Se partió en una lógica país inicial, diría yo, de una lógica de piloto, ¿no? Hubo un piloto donde la UTA ganó y postuló. Y tenemos ahí el primer convenio, el cual tuvo diversas situaciones complejas, ¿no es cierto? Aquí tenemos a varios colegas que trabajaron en este convenio, profesor Rodhammer, por cierto. ¿Tuvo resultados notables? Se pregunta alguien. Sí, hubo resultados notables. Sin embargo, ¿cómo fue el desarrollo de ese convenio? Por cierto que no teníamos la experiencia, hubo una cantidad muy grande en términos de piedras, ¿no es cierto?, o dificultades en el camino. Luego ganamos un segundo convenio que ustedes ven allí, es un convenio orientado a la educación. El primero era orientado a las ciencias sociales. El segundo está en ejecución. Tenemos aquí personas que están en ese proceso. Tiene que ver con la educación, tremendo tema país. Estamos en el año 2. Los recursos son de esa envergadura. Estamos hablando de 1.200 millones, 2.300 millones. Este está en el año 2. El tercer convenio que ustedes ven allí se acaba de ganar. Estamos en el año 1 de ejecución. Estamos partiendo la implementación de este convenio. Son aproximadamente 1.200 millones por parte de Mineduc. Y el cuarto convenio dice relación con biblioteca, ¿no es cierto?, como un agente de cambio y de desarrollo en la realidad ciudad, que es mucho más pequeño de monto, digamos. Pero en concreto, fíjense que a la universidad le inyectan recursos por 7.400 millones de pesos. Claro, sumando lo que llega más el aporte, digamos, ¿no? Claro, uno podría limpiar allí. Pero bueno, 6.000 y fracción millones. ¿Qué significa eso? ¿Hay una orientación con esos recursos al desarrollo de la calidad institucional?
don Luis Tapia está aquí presente, ¿no es cierto? Fue nuestro vicerrector en su momento de finanzas, luego rector. ¿Cuál es el presupuesto de la Universidad de Tarapacá? Uno puede revisar y comparar cifras, depende si es devengado, ¿no es cierto?, si tiene recursos completos, si hay proyecciones. Uno podría decir que más o menos, dependiendo la forma de cálculo, la Universidad de Tarapacá trabaja con un presupuesto de, claro, aproximadamente 50.000 millones, aprox, ¿no?, dependiendo de cómo uno haga el cálculo, ¿no? Sí, sube más si consideramos lo devengado. Entonces, en torno al 10%. Esta forma de financiamiento, que hoy la vemos como sorpresa, digamos, hace 6 años era algo totalmente nuevo, es lo que viene y es el futuro que nos están diciendo desde el Mineduc a las universidades públicas. Entonces nos están diciendo, mire, usted si quiere agregar valor y quiere tener una universidad de verdad, tiene que concursar. Tiene que buscar desempeños notables y tiene que hacer una promesa de logro en la institución. ¿Quiere tener una mejora de investigación, que es el tema que nos convoca aquí? Perfecto. ¿Quiere contratar a nuevos académicos? Ya veíamos el tema que señalaba de los jóvenes el día de ayer. Claro, vincúlelo a desempeño. ¿Pero qué tipo de académicos? Académicos con resultados notables. Académicos con Fondesit, ¿no es cierto?, con líneas. Pensemos las ciencias básicas, pensemos ejemplos multidisciplinarios, y el Mineduc nos dice concurse. Y esto realmente en la academia suele complicar, ¿no? Porque, claro, tenemos distintas etapas, distintas historias, sin embargo, en general pensamos que las universidades son públicas, y partieron públicas y debieran tener un financiamiento natural. Esto no es así. Yo debo decir que realmente esto no es así. Y la lógica que trae el Ministerio de Educación, nos guste o no, es una lógica de orientación a fondos contra desempeño. Solo muy cortito para mostrar una etapa de proceso. Allí tienen ustedes varias etapas más bien, 8 etapas. Entonces, la institución otrora comenzaba a tomar las bases, a generar una propuesta, ¿no es cierto?, desde la Dirección de Planificación, doctor Bernal, se generaba una propuesta, se trabajaban los datos, se preseleccionaban las líneas, los temas de orientación, se negociaba, fíjense el concepto, se negociaba con el Ministerio en términos de ver orientaciones, áreas y sobre todo hitos a cumplir. Y luego de este largo proceso, ¿de cuántos años, profesor Bernal? 1 año, ¿no es cierto?, de todo un largo proceso, pero 1 año de etapa previa, ¿no? Al año 2 usted llegaba y se podía adjudicar el proyecto y comenzaba a implementar. Bueno, ¿qué es lo que hay hoy? Y esta es la situación compleja, digamos. Al hoy nos dicen, mire, el foco de esta relación institución-ministerio se va a centrar en lo operativo. ¿Y qué tiene que ver lo operativo con la academia? Se pregunta uno, ¿no? Entonces, ¿realmente vamos a discutir de qué es algo notable? Si abordar el tema de los polímeros es central o no en una institución, o abordar el tema del estudio, ¿no es cierto?, de zonas áridas, por ejemplo. No, la discusión, nos dicen, se va a centrar en lo operativo. Y estas son malas noticias, señores, porque en el ámbito académico uno espera un cierto debate, una cierta mirada, ¿no es cierto?, un análisis académico, orientado a resultados, por cierto. Lo que ya nos dijo el Mineduc, Fondesit, proyectos concursables, nacionales e internacionales, publicaciones ICI, Scopus, cielo. Pero no espera uno centrarse solamente en aspectos operativos. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Forma parte de la realidad y yo quisiera ser muy honesta, digamos, ¿no? Hubo previamente muchas discusiones, miradas de proceso, pero la realidad país, no solo nosotros, por cierto, la realidad país nos dice, mira, eso es. Ahora vamos a la orientación operativa, se le entregó recursos y desarróllelo bien y con calidad. Pero discutamos lo operativo. ¿Qué desafíos genera esta lógica de trabajo? Esta idea, ¿no es cierto?, de intentar vincular calidad con recursos por parte de organizaciones como el Mineduc. El primer desafío, que es serio, muy serio, dice relación con el compromiso.
y aquí entramos, ¿no es cierto?, en el ámbito de las ciencias sociales, en particular en el comportamiento de las organizaciones, y vemos que esto no, el compromiso en realidad no se genera por decreto, ¿no? No es, o como en los exitosos casos de ejemplos de organizaciones, ¿no es cierto?, militares, por ejemplo, tenemos aquí a nuestros invitados y eventuales socios, hay una lógica jerárquica estructurada, ¿no es cierto?, de trabajo, disciplinada. Aquí, lamentablemente, generar un compromiso, y digo lamentablemente de cara a un desempeño notable, no viene en forma absolutamente vertical. Es un trabajo, o sea, requiere mucho liderazgo, y no solo liderazgo de un individuo o de nuestro líder mayor, hablo de liderazgo distribuido en cada organización, en cada área, en cada vicerrectoría, en cada departamento. Y la mirada en el punto 2, estimada audiencia, dice relación con lo individual versus lo institucional. Y aquí el Mineduc es muy claro y nos dice, miren, necesitamos que todos ustedes trabajen en pos de algo. Ejemplo, desarrollo regional. O sea, no necesitamos la sumatoria de investigadores y de líneas individuales, ¿no es cierto?, y entrega de recursos a determinadas líneas, sino que más bien necesitamos una mirada conjunta de desempeño. Y bueno, esto es difícil porque, como sabemos, los académicos solemos ser muy individuales, ¿no? Solemos estar encerrados, trabajar más bien en compartimentos, cuesta un poco salir de esa lógica de trabajo. Y en tercer término, noten ustedes que nos están planteando que la institución, ¿no es cierto?, y la estructura, y esto es lo interesante que debiéramos aprender de otras organizaciones, deben ir de la mano. ¿Cómo así? Si llegan recursos para una institución, no solamente es para el desarrollo de áreas, nos dice el Mineduc, y como los fondos van a venir en esta forma, muy probablemente a partir del próximo año, nos dicen agregue valor, pero en el trabajo cotidiano. Y aquí, bueno, no está nuestro vicerrector de finanzas, pero está nuestro director de logística, él ya lo sabe. Esta llegada de recursos nos está diciendo a la institución que tenemos que mejorar nuestros procesos internos. No sirve que lo hagamos bien en algunas áreas, no sirve que solo ganemos Fondesit, no sirve que solo publiquemos. Tenemos que mejorar la gestión de nuestras instituciones. Y esto tampoco es por decreto, tampoco es por una decisión única o tampoco es por simples prácticas que de pronto estén desconectadas. Están aquí personas del ámbito de la ingeniería industrial, lo estudian en pregrado, saben que esto significa procesos, ¿no? Procesos de desarrollo, ingeniería comercial, por cierto, también. Y entonces lo que nos están diciendo es, mire, usted tiene que ser capaz de que la propia institución y la estructura, ¿no es cierto?, tengan el recurso humano necesario y se haga bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a nivel de Universidad de Tarapacá? Vamos a decirle al Mineduc, estos son nuestros errores, aquí tenemos focos donde lo hacemos no tan bien y hacia allá queremos destinar recursos en términos de que los procesos se mejoren. Diseño de procesos, diseño de trabajo, sistemas de organización, ¿no? Eso es un poco lo nuevo dentro de las comillas malas noticias de no tener desarrollo y calidad. Esto es, yo quisiera agradecer por el espacio, la orientación. Dejo abierto el micrófono. Muchas gracias. Gracias, doctora Liliana, también por su excelente presentación. Dejo abierto la palabra a algunas consultas. Por allí, Natilio, por favor. Yo comprendo su preocupación por la asignación de recursos de forma concursable y la articulación entre las prioridades de quien determina la política pública a nivel macro y de quien construye las políticas públicas e institucionales a nivel local. Sin embargo, yo no creo que la preocupación esté en el ámbito de lo concursable. Yo creo que la preocupación debería estar si se genera efecto Mateo, toda vez que si solo produjera distancia entre los mejores, sí habría un problema. Entonces yo quisiera que reflexionara sobre cuál es la preocupación por este efecto. Muchas gracias.
Sí, es interesante lo que plantea nuestro invitado. Y claro, en definitiva, y comentábamos, ¿no es cierto?, de inicio esto, la proxy a lo pragmático y operativo en términos de la petición que se me realiza, claro, está muy orientada a lo que es desempeño y financiamiento, por una razón muy concreta, digamos, ¿no?, en términos de lo que significa la llegada de recursos en la forma que nos han dicho que viene, que ya tuvimos, que ya aprobamos. En definitiva nos dijeron, la llegada de recursos libres se terminó. O sea, la mirada es contra desempeño. Ahora, por cierto que si uno tiene una mirada mucho más macro, y así lo abordamos en distintas investigaciones, claro, el efecto debiera ser de otra connotación. Es más, si analizamos, acaba de salir un trabajo muy interesante en términos de educación superior y un conjunto de especialistas de cara a lo que se proyecta para los próximos 10 años, qué duda cabe que abordar una universidad pública tiene en sí, de suyo propio, un conjunto de aspectos que no necesariamente están reflejados en un simple presupuesto, digamos, ¿no? Sin embargo, me importa tomar su apreciación y abordar la lógica macro que subyace en una universidad. Docencia, investigación y vinculación con el medio. ¿Cómo somos capaces de agregar valor en cada una de esas líneas, ¿no es cierto?, ámbitos de trabajo en esta sociedad actual del conocimiento? Aquí hay distinta literatura y abundante también. Claro, las universidades privadas nos dicen, oye, hagámoslo juntos. Nosotros también tenemos una lógica de trabajo por el medio. También aportamos al desarrollo regional. También lo hacemos bien en los polímeros. Y sabe que nuestra universidad también tiene que aproximarse a esta mirada de universidad, lo público versus lo estatal, ¿no? Discusión grande. Y por otro lado también las universidades privadas nos dicen, bueno, no solo las públicas están llamadas a ser universidades complejas. Esto es desarrollar en buena forma, ¿no es cierto?, en forma correcta, lo que se entiende por investigación de alto impacto o de alto nivel. Entonces, claro, comparto la inquietud detrás, digamos, y el efecto, Mateo, pero son tiempos complicados donde en mi interpretación individual, si me permiten, digamos, como instituciones tenemos que estar a la altura. Tenemos que estar a la altura. Sí, sí. Gracias. Aquí el colega Fernando Bustos. Adelante, aquí adelante. ¿Aló? Bueno, atrás había alguien con el micrófono. Enseguida. Los convenios tienen un inicio y tienen un final. Por lo tanto, los recursos se acaban, se cortan. Y eso es lo que produce cierta incertidumbre. He visto morir muchos buenos proyectos. Así es. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, muchas gracias por el comentario. Así es. Esta, si se quiere, zambullida de las instituciones como Mineduc, ¿no es cierto?, dentro de las universidades, es, claro, una entrada y una salida, en un cierto tiempo, en un cierto plazo, que tiende a largo plazo, nos dicen ellos, ¿no? Y sabemos hoy en estrategia que, claro, largo plazo ya no es considerar 6 o 10 años, por cierto, sino que los largos plazos ya consideran más o menos 3 años. ¿Qué pasa cuando se retiran? Vuelvo a la necesidad de contar con capacidad ya instalada, con prácticas. Lo que hemos observado, y es la realidad país, incluso en distintos tipos de organizaciones, de primer nivel o de segundo, se van los recursos y la promesa institucional es poder garantizar la continuidad de los desarrollos, la continuidad de los resources and capabilities, porque en definitiva lo que se está formando son eso, recursos y capacidades que agreguen valor, que lo hagan bien, pero, como decía, con datos exploratorios aún, no podemos decir que eso haya ya ocurrido. Una pequeña aproximación sugiere generar prácticas que de verdad sean efectivas desde la propia institución, desde la propia organización. Ver cuáles son las áreas o cuáles son los ámbitos en que no se hacen bien o no se llevan a cabo bien los procesos. Por cierto, que en consonancia con un plan de desarrollo claro, ¿no?, que define el norte estratégico, que uno no caiga en el oportunismo estratégico. Pero ciertamente, profesores, es un tema complejo. Y hoy por hoy,
Yo me adelantaría que a nivel de investigación exploratoria tenemos 2 o 3 convenios, 2 o 3, de cerca de 50, 2 o 3 que han logrado generar capacidad de desarrollo, ¿no es cierto?, correspondiente con desarrollar temas notables, digamos. 2 o 3, recién. Gracias, Liliana. Sí. Hernando, por favor. Buenos días, señora Liliana, muchas gracias por su presentación. La pregunta que tengo es similar a la que le acaban de hacer, tal vez un poco más precisa, que está en relación, si bien la inyección de recursos que nos entregan estos convenios de desempeño es muy buena, que nos permite desarrollar cosas, pero como bien se mencionó, el convenio en algún momento termina. ¿Y cómo aseguramos entonces la sustentabilidad de los desempeños notables obtenidos en circunstancias que muchos de esos desempeños notables pasaron o pasan por un encarecimiento de la estructura de la universidad, encarecimiento que actualmente no se disponía y que gracias al desempeño se pudo, o sea, perdón, al convenio se pudo lograr? ¿Cómo se hace el resto del financiamiento? ¿Nuevos convenios de desempeño, pero para lo mismo? Ahí es donde está sí, el gap, digamos. Claro, claro que sí. Muchas gracias, profesor Bustos. Efectivamente, es un tremendo desafío como país. A ver, hay que decir aquí que la lógica a partir de la cual subyace este modelo y esta forma de trabajo, ¿no es cierto?, que es Banco Mundial y que por lo tanto es proyectos, ¿no es cierto?, desarrollos concursables, consideraba en forma muy somera el hecho de que a las instituciones les lleguen estos recursos y yo diría que por aproximaciones sucesivas se genere ese cambio organizativo, digamos. Se pensaba que esto permeaba en forma casi natural, yo parafraseaba lo del decreto, digamos, pero claro, el modelo o la estructura concebida desde el primer mundo, si se quiere, asumía que esto permeaba y asumía que esta nueva forma de trabajo o la generación de núcleos, ¿no es cierto?, de ámbitos o de desarrollo, podemos mencionar aquí tal vez del Instituto de Alta Investigación, parecía que pensar en esos centros o pensar en un trabajo conjunto de un grupo de investigadores y de profesionales, parecía que eso podía agregar valor, ¿no es cierto?, y llevar o empujar a la institución hacia la eficiencia anhelada. No es así. Como sabemos, eso no es así. Y en el ámbito inicial del compromiso, ¿no es cierto?, y de la priorización de lo individual por lo general, hay que decir también que intentar responder eso, el cómo hacerlo, va de la mano con que la propia institución lidere estos procesos. Y aquí yo voy a citar el caso que más conozco, digamos, que es el de la Universidad Católica. La Universidad Católica toma los proyectos, toma los convenios de desempeño que llegan y los hace suyos, ¿no es cierto?, desde la vicerrectoría académica. O sea, esa es la forma. Desde la vicerrectoría académica se lidera el proceso, por cierto que se trabaja con distintas facultades y escuelas que van de la mano, ¿no es cierto?, con ello, pero desde allí se hace suyo, ¿no es cierto?, el objetivo o la necesidad de desarrollar la labor. Y se construyen los núcleos, con éxitos y desaciertos, por cierto, pero valga la redundancia. Sin embargo, lo hacen desde una forma organizativa. La realidad de pequeñas organizaciones, como el caso de la Católica de Temuco, también nos muestra que esto obedece a una lógica institucional. No de más trabajo, no de sumatoria de objetivos a lograr, sino de una necesidad de un fit, de un encaje perfecto entre lo que es la estrategia institucional y estos desempeños notables prometidos en términos de áreas o de núcleos de trabajo. Eso, ahora de suyo es complejo. Y claro, tal vez el punto 3 que mencionaba yo allí, por aproximación sucesiva, intente, ¿no es cierto?, y espere que como institución, en el caso Universidad de Tarapacá, se logre construir esto, se permee de verdad al resto de organizaciones, pero, insisto, con un liderazgo desde el ámbito académico. Gracias. No sé si... Tenemos tiempo para una última pregunta de Luis Tapia. Sí. Señora Liliana, uno de los temas de fondo que
el sistema actualmente todavía no logra solucionar y lo ha eludido por muchos meses y por muchos años, es cómo logramos mantener que las universidades del Estado o las que tienen el régimen del Estado puedan competir con el sistema privado. Y con todo esto apunta todavía a que esta situación no se ha resuelto. No. Y seguimos eludiendo ese tema de fondo. Y para todo esto es fundamental, o sea, cómo hasta el Contralor Nacional, que nos costó muchísimo que lo reconociera, ahora los últimos meses, antes ya cuando se iba a ir, reconoció, sí, las universidades estatales tan complicadas, tan amarradas, no pueden resolver sus problemas porque hay otras universidades que compiten en el mundo privado, bajo reglas privadas. Y entonces aquí entramos en una situación que todavía nos va a seguir penando por muchos años. Esa es mi consulta para ver cómo vamos a seguir pensando en que cómo estos recursos pueden ayudarnos. Indudablemente nos han ayudado, pero nos dejan muchos déficits posteriormente. ¿Cómo vamos a continuar con el proceso? Así es. Sí, gracias, don Luis. Bueno, comparto la mirada, digamos. Esto se ha abordado desde la práctica, ¿no es cierto? Los practitioners lo toman en cuenta, pero también los investigadores. ¿Y qué es lo que nos dicen los investigadores? Mirando ya otros casos, digamos. La competencia es por recursos en un gran grupo donde convergen universidades públicas, estatales, ¿no es cierto?, privadas, de desarrollo regional, derivadas, un gran grupo de universidades. Pero allí el matiz, ¿no es cierto?, comienza por ejemplo, dar apellido a ese gran grupo. ¿Qué universidades? Universidades acreditadas. O sea, no me diga que van a ir recursos públicos a universidades que no tienen un estándar básico de calidad. O sea, ese es un primer tema, digamos, ¿no? O sea, el primer gran tema Y a continuación, con independencia de dónde estén nuestros corazones, digamos, tenemos que revisar esa praxis que plantea usted. Todos estos recursos han sido pensados desde esa perspectiva. O sea, desempeño, calidad, recursos, productividad individual del investigador, productividad global, pero pensando en un subsidio que va a esa lógica y teniendo en cuenta siempre la mirada de la demanda, no la oferta. Entonces, en vientos eventuales de cambio donde se pronuncia el tema de la educación gratuita, como universidades estamos expectantes. Y los que estamos en el ámbito de la educación superior e investigamos allí, también seguimos revisando literatura y viendo cómo la mirada país va a orientar y bueno, lo que nos llama a nosotros mismos, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las universidades públicas y de proyección? El desafío último pareciera ser que tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? De perogrullo, o sea, grandes cambios, pero hagámoslo bien. O sea, seamos competitivos y tengamos un trabajo académico de verdad, docencia de calidad, investigación de primer nivel, vinculación con el medio relevante en ámbitos que son propios y particulares.